Muy buenas para todos, mi nombre es Dairo Morales, estudiante de Ingeniería Electromecánica. Estoy cursando la asignatura de Gestión de Activos, en la cual hoy me corresponde hablar sobre un accidente ocurrido en el año 2010 en el Golfo de México. Estamos hablando de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, ¿cierto? En dicha plataforma hubieron ciertos errores cometidos, todos ellos a causa de la falta de gestión de activos, que es lo que les vengo a hablar en este momento. Entonces, ¿qué es el Deepwater Horizon? Deepwater Horizon era una plataforma de perforación marina semisumergible de posicionamiento dinámico de aguas ultraprofundas ubicada en el Golfo de México, propiedad de Transocean y operada por la compañía BP. También se encontraba otra compañía, eran tres, las cuales se encontraban involucradas en este proyecto. Todas tres tuvieron responsabilidades en el accidente ocurrido. Pero vamos a analizar qué fue lo ocurrido entonces. Por allá en el año 2010, cuando esa plataforma fue consumida por las llamas a causa de un escape de gas y de petróleo de crudo. Pero todo esto, todo ese accidente tuvo unas causas. Fue un desencadenamiento de varias decisiones, varios sucesos. Y vamos a ver entonces uno a uno lo que conllevó a que ocurriera dicho accidente. ¿Cuáles fueron las causas del accidente? Uno de ellos es el siguiente: una mala decisión. La mala decisión fue tomada por uno de los supervisores en ese momento encargado cuando llegó a analizar el pozo, que necesitaban ya sellar el pozo y la plataforma pues desplazarse para X lugar, pero entonces necesitaban dejarlo ahí sellado para que más adelante otra plataforma llegara y explorara, extrayera el petróleo que se encontraba allí. De momento lo único que se necesitaba era tener los pozos asegurados, que quedaran hábiles. En ese momento se encontraban realizando una inspección a cada pozo para saber cuál pasaba la prueba y cuál no pasaba la prueba. Cuando se encontraban realizando una de las pruebas de presión a uno de los pozos, que fue el que causó el accidente, las lecturas de presión estaban un poco discrepantes. Uno de los supervisores sí lo notó, transmitió la información, pero ya él iba saliendo de turno. El supervisor que venía entrando de turno recibió la información, la analizó, y él lo que pensó en su momento fue que lo que estaba sucediendo fue a causa de un fenómeno, pero un fenómeno distinto a lo que realmente estaba sucediendo. Él creía que de pronto era el peso de una burbuja, un fenómeno que ocurre aquí en las plataformas petrolíferas, en los pozos, pero realmente no era eso lo que estaba sucediendo. Él pensó que era algo realmente que no era alarmante. En ese momento tenían dos lecturas de presión de dos pozos. En uno de ellos marcaba 0 PSI y en el otro marcaba 1400 y luego variaba. Allí fue donde entonces el supervisor dijo: hagamos una prueba. Está bien. Fueron y abrieron una tubería auxiliar que está paralela al pozo. La abrieron, la dejaron abierta durante 30 minutos. En ese momento no pasó nada, la tubería no mostró nada. Resulta que esa tubería, no lo sabían, pero esa tubería se encontraba tapada. Dicen las investigaciones que esa pudo haber sido una de las causas por la cual él se equivocó, porque esa tubería no mostró nada, pero se encontraba tapada. Aquí lo preocupante eran esas presiones. En esa prueba él tuvo una equivocación. Él pensó que realmente las presiones estaban sufriendo un fenómeno, pero no se dio cuenta que esa subida de presión era porque el petróleo había una grieta en el pozo e ingresó petróleo y gas por dentro del pozo. Pero fue algo que él no vio. Bueno, eso fue uno de los errores. Ahora, ¿por qué ingresó
¿Por qué hubo una grieta? ¿Por qué ingresó el petróleo? Aquí viene otro error. Resulta que al momento de la instalación, de la perforación y la instalación de la tubería metálica del pozo, se instalan unos centralizadores. Esos centralizadores vienen calculados, el número de los centralizadores son calculados. El número correcto era de 21 centralizadores, dicho por una de las personas de BP, de las personas encargadas administrativas que no se encontraban en el pozo, sino en X lugar de la ciudad. Desde allá la persona sugirió que eran 21 centralizadores, pero a la plataforma llegaron 6. Ahora bien, hicieron el envío de esos 15 centralizadores restantes. Cuando el gerente que volvió de vacaciones, él se dio cuenta del envío de esos centralizadores y canceló el envío, porque dijo que esos centralizadores tenían un diseño distinto. Aparte de eso, instalar esos centralizadores les iba a costar al proyecto $1 millón más, o muchísimo más, por el tiempo, ya que el proyecto venía retrasado. Entonces esa fue una de las razones por las que él dijo: no, los centralizadores no van, porque son un sobrecosto. Gerencia aceptó que se instalaran únicamente 6 centralizadores, todo para ahorrar dinero. Entonces resulta que, sumado a ello, aparte de que los centralizadores no estaban instalados, como no instalaron los centralizadores, el tubo no venía totalmente recto, no venía centrado. Él podía estar ladeado, ¿cierto? Y debajo, en la punta, abajo en el fondo de ese pozo, se aplica hormigón, un hormigón determinado para esa ocasión. En aquel momento se estaban realizando unas pruebas de cuál era el mejor tipo de hormigón para ese caso. En el laboratorio estaban haciendo varias pruebas. Esas pruebas estaban saliendo fallidas. Lo que no sabían las personas que estaban en la plataforma es que el hormigón que les llegó a la plataforma no estaba totalmente listo, no estaba entregado. Esa fórmula química para ese hormigón, para ese cemento, no estaba aprobado todavía por el laboratorio. El laboratorio todavía no había encontrado la fórmula que es, pero no habían comunicado a la plataforma de que ese hormigón que les llegó todavía no estaba listo, que esa fórmula química no era, porque al momento de secarse quedaba poroso, porque le estaban intentando inyectar nitrógeno. Entonces no hubo una comunicación sobre este fenómeno. Las pruebas estaban fallidas y no hubo una comunicación. Entonces instalan el tubo, la tubería, sin los centralizadores, queda ladeado, y el hormigón que va hacia el cemento no cumplía con las especificaciones. Entonces hubo una debilitación en la estructura y por allí ingresó el crudo y el gas. Cuando ya sucedió todo esto, luego o en medio de la catástrofe, intentaron activar el sistema de emergencia BOP. Ese sistema de emergencia, cuando lo intentaron activar, resulta que los cables se habían dañado. Esa es una de las teorías, que los cables que hay desde abajo, el sistema de BOP es una, por decirlo así, un dispositivo, una válvula que va abajo una tubería para cuando existen casos como estos, se activa, tienen una guillotina que cortan la tubería, la sellan y se liberan de esa tubería. Pero resulta también que se habían hecho tiempo atrás, habían hecho pruebas donde el resultado sobre estos sistemas de emergencia mostraban que el 50% fallaban y aún así decidieron usarlos. Sin embargo, estos sistemas abajo de la tubería tienen unas baterías. Esas baterías se le conoce como hombre muerto. Es como ya la última opción. Cuando desde arriba, desde el tablero eléctrico no funciona, se puede activar con esas baterías. Resulta que las baterías estaban descargadas. Entonces todo esto fue una suma de malas decisiones, de una mala gestión de activos. El proyecto tenía 43 días de retraso, por ende,
la cultura que había en la plataforma era de que todo se hiciera de manera rápida. Y quizás por eso hubo una mala comunicación, no hubo la información necesaria entre áreas para poder decir, oye, estos centralizadores me hacen falta, no tengo el número necesario, no podemos avanzar hasta que no tengamos el número de centralizadores necesarios, no tenemos el laboratorio, no llamo a decir, ya está lista, esa es la fórmula correcta de cemento necesaria para nuestra ocasión, la pueden usar, o decir, no usar esa fórmula, todavía no está lista, realizar la respectiva comunicación e informar. No hubo también entonces una gestión de esa válvula para poder identificar que las baterías que estaban abajo en ese sistema BOP estaban descargadas, ¿cierto? Todo fue una burbuja de malas decisiones, las cuales se encadenaron con mala comunicación. No había comunicación, esas malas decisiones estaban todas dentro de esa burbuja, pero nadie sabía que todas estaban allí presentes, que quizás podías tú saber de que faltaban centralizadores, pero no sabías cuánto. Los colocamos todos, pero no sabían entonces que abajo ese cemento que aplicaron no era el correcto. No sabían que la válvula que estaba abajo, el sistema BOP, tenía las baterías descargadas. No se sabía muchas cosas al respecto. La prueba no fue totalmente tomada de la manera correcta, la prueba de presión. Entonces, una mala gestión de activos, una mala comunicación, una cadena de malas decisiones en un mismo lugar hizo que todo estallara. Entonces, el aprendizaje que nos deja ese desastre es la importancia de la gestión de los activos y la previa comunicación, la correcta comunicación. Siempre estar enlazado con el área vecina, con quien corresponde, con información correcta, haciendo las cosas bien, no pasando las cosas por alto. Porque tú no sabes si más adelante o en otro lado también están haciendo las cosas mal. Y la suma de todos esos errores llevan a catástrofes. Hubieron errores administrativos y errores técnicos. La suma de todo esto nos llevó a esta gran catástrofe. Esa ha sido la lección aprendida de esta catástrofe en Deepwater Horizon. Espero les haya gustado.